¿Alguna vez te has sentido invisible, pasado por alto o no amado, como si tu vida estuviera ensombrecida por la historia de otro? Imagina cargar con el peso de ser constantemente comparado y aún así nunca dar la talla. Lía, la a menudo olvidada matriarca de la Biblia, vivió esta realidad cada día. Pero su historia es cualquier cosa menos insignificante. Mientras su hermana Raquel cautivaba corazones con su belleza, fue Lía, frecuentemente ignorada, quien desempeñó un papel vital en el plan de Dios. He aquí una verdad sorprendente. No fue Raquel, la esposa amada, sino Lía quien fue elegida para engendrar el linaje de Jesucristo. Su vida es un poderoso testimonio de redención inesperada, propósito divino y un legado que alteró la historia. A través de su viaje descubrimos un mensaje profundo. Lo que el mundo pasa por alto, Dios lo eleva. Su vida nos enseña que incluso en el rechazo y el dolor, los planes de Dios están en marcha. Así que, ¿quién fue Lía realmente y qué puede revelar su historia sobre nuestras propias luchas? Acompañadnos mientras profundizamos en su relato, una historia de fuerza silenciosa y un amor que trasciende el rechazo humano. La historia de Lía comienza en la antigua tierra de Mesopotamia, una región impregnada de tradición y regida por costumbres patriarcales. Ella era la hija mayor de Labán, un hombre astuto y taimado, conocido por sus maquinaciones. La hermana menor de Lía, Raquel, era famosa por su belleza, mientras que a Lea la Biblia la describe como alguien de ojos tiernos. Los eruditos han debatido el significado de esta frase, si se refería a su apariencia o quizás a una fragilidad interna, pero el contraste entre las hermanas era marcado e innegable. Este contraste preparó el escenario para gran parte del dolor emocional de Lea. Imagina vivir en un hogar donde cada mirada, cada comparación le recordaba lo que le faltaba. Cuando Jacob llegó, huyendo de la ira de su hermano Esaú, quedó cautivado por la belleza de Raquel. Se enamoró profundamente de ella y ofreció trabajar 7 años por su mano en matrimonio. La devoción de Jacob por Raquel se describe en uno de los versículos más románticos de la Biblia. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, que le parecieron como pocos días porque la amaba. Sin embargo, bajo la superficie de esta historia de amor se gestaba una tormenta de engaño y desconsuelo. Cuando llegó el día de la boda, Labán engañó a Jacob, enviándole a Lea en lugar de a Raquel bajo el manto de la noche. Jacob consumó el matrimonio con Lea sin saberlo. Para la mañana, el engaño fue revelado y Jacob confrontó a Labán con furia. Labán justificó sus acciones con la tradición, alegando que muy era costumbre casar a la hija mayor antes que a la menor. Pero esta excusa no borró el dolor que Lea debió sentir, sabiendo que no había sido elegida, sino colocada en un matrimonio mediante un ardid. Labán accedió a darle también a Raquel a Jacob, con la condición de que Jacob trabajara otros 7 años. Así comenzó una dinámica de rivalidad, anhelo y desconsuelo que daría forma a la historia de Lea. Lea se encontró en una posición poco envidiable, casada con un hombre que no la había elegido y que no las amaba. Cada interacción con Jacob le recordaba que su corazón pertenecía por completo a Raquel. El dolor que Lea experimentó es casi tangible en el relato bíblico. Fue empujada a un matrimonio construido sobre el engaño, viviendo a la sombra de la belleza de su hermana y de la devoción de su esposo por otra. Sin embargo, la historia de Lea revela cómo la compasión de Dios brilla con más fuerza en los momentos de rechazo. Génesis 29:31 dice: Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió concebir, pero Raquel permaneció estéril. En una cultura donde el valor de una mujer estaba estrechamente ligado a su capacidad para dar a luz, esto fue una señal profunda del favor de Dios. Lea dio a Jacob 6 hijos y una hija, cada niño marcando un hito en su viaje de dolor, esperanza y fe. Su primer hijo, Rubén, cuyo nombre significa mirad un hijo, nació en un momento de alegría agridulce. Lea declaró: es porque el Señor Afitot ha visto mi aflicción. Seguramente mi marido me amará ahora. Su segundo hijo, Simeón, cuyo nombre significa el que oye, fue también un testimonio del anhelo profundo de Lea. Dijo: porque el Señor oyó que no soy amada, me dio también este. Con el nacimiento de su tercer hijo, Leví, la esperanza de Lea permaneció firme. Su nombre, que significa unido, reflejaba su anhelo. Ahora mi marido se uniremos a mí, porque le he dado 3 hijos. A pesar de estas bendiciones, el corazón de Jacob permaneció fijo en Raquel. El anhelo insatisfecho de Lea y su constante comparación con su hermana pintaron un cuadro de profunda tristeza. Sin embargo, la historia de Lea no se detiene en el rechazo. Se transforma en un testimonio de la fidelidad de Dios. Dios vio sus lágrimas y la honró de una manera que trascendería su dolor inmediato. A través de sus hijos se sentaron los cimientos de las 12 tribus de Israel.
Su vida nos recuerda que Dios a menudo obra a través de lo que el mundo considera indigno o no deseado, usándolo para sus propósitos eternos. La vida de Lea comenzó a cambiar con el nacimiento de Judá. Hasta entonces, su angustia se reflejaba en los nombres de sus 3 primeros hijos, cada uno expresando su profundo deseo de ganarse el amor de Jacob. Pero con Judá, algo cambió. Cuando él nació, Lea declaró: «Esta vez alabaré al Señor». El nombre Judá, que significa tu alabanza, marcó un punto de inflexión, no solo en sus circunstancias, sino en su perspectiva. Ya no centrada en ganarse el afecto de su marido, Lea volvió su atención hacia la fidelidad de Dios. Esta transformación le permitió encontrar alegría y gratitud incluso en medio de sus pruebas. Fue un momento de profunda rendición, cuando eligió depositar su valía no en la validación de Jacob, sino en su relación con su Creador. El viaje de Lea hasta este punto ilustra una verdad universal. Cuando desplazamos nuestro enfoque de buscar la aprobación de los demás a confiar en Dios, encontramos la verdadera paz y propósito. Su declaración de alabanza con el nacimiento de Judá es un recordatorio de que la alegría no viene de que las circunstancias se alineen con nuestros deseos, sino de reconocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Aunque Lea quizás no experimentó el amor que anhelaba de Jacob, su historia revela que ella fue preciada por Dios. A través de ella la promesa de salvación avanzó. Su decisión de alabar a Dios a pesar de su dolor es un ejemplo de fe y resiliencia que sigue inspirando a generaciones. El papel de Lea en la historia bíblica se volvió más profundo como madre de 6 de los 12 hijos de Jacob. Estos hijos se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel, el cimiento de la nación judía. A través de ellos, el plan redentor de Dios para la humanidad se desplegó. Cada uno de los hijos de Lea tuvo un destino único. Pero su cuarto hijo, Judá, destaca como aquel a través del cual vendría el linaje del rey David y en última instancia de Jesucristo. Rubén, el primogénito de Lea, tenía el derecho natural de liderar a sus hermanos y heredar el legado familiar. Sin embargo, sus acciones lo descalificaron de este honor. Rubén deshonró a su padre Jacob al acostarse con Bilhá, la sirvienta de Raquel y concubina de Jacob. Esta impactante traición le costó a Rubén su derecho de primogenitura y su liderazgo entre las tribus. Un elemento dramático y a menudo pasado por alto en la narrativa bíblica. Simeón y Leví, el segundo y tercer hijo de Lea, también perdieron sus posiciones debido a sus actos violentos. Cuando su hermana Dina fue violada por Siquem, el príncipe de una ciudad vecina, Simeón y Leví tomaron la justicia por su mano. Bajo el pretexto de acordar la paz, atrayeron a los hombres de la ciudad y los atacaron, destruyendo la ciudad de Siquem y matando a todos sus habitantes varones. Este acto de celo llevó a Jacob a maldecir su feroz ira, declarando en su lecho de muerte que sus tribus quedarían dispersas dentro de Israel. La profecía de Jacob se cumplió. La tribu de Simeón se convirtió en una de las más pequeñas, absorbida finalmente por la tribu de Judá. Los descendientes de Leví, por otro lado, fueron apartados como sacerdotes, sirviendo a Dios pero sin heredad de tierra. Los hijos posteriores de Lea, Isacar y Zabulón, desempeñaron roles cruciales en la diversidad y fuerza de las tribus de Israel. Los descendientes de Isacar fueron conocidos por su sabiduría y comprensión de los tiempos, convirtiéndose en una fuente de guía para la nación. La tribu de Zabulón prosperó cerca del mar, destacando en el comercio y las actividades marítimas, contribuyendo a la economía de Israel. A pesar de los defectos y fracasos de sus hijos, el legado de Lea permaneció central en el plan de Dios. La prominencia de Judá como antepasado de la monarquía de Israel y el linaje del Mesías subraya la soberanía de Dios. La elección de Lea, la esposa menos favorecida, para llevar este legado revela una verdad profunda. Los propósitos de Dios a menudo desafían las expectativas humanas. La historia de Lea, tejida a través de la historia de las tribus de Israel, ilustra que incluso en el rechazo y el dolor, Dios puede obrar a través de nuestras vidas para cumplir sus promesas. Los destinos de sus hijos, aunque imperfectos, se volvieron instrumentales para moldear la nación de Israel y el futuro del mundo. El legado de Lea es un testimonio del poder de la fe, la perseverancia y la capacidad de Dios para obrar incluso en las circunstancias más desafiantes. Como madre de 6 de los 12 hijos de Jacob, el papel de Lea en la formación de Israel fue innegable. A través de sus hijos se estableció la nación de Israel y las promesas de Dios a Abraham comenzaron a tomar forma. Sus 3 primeros hijos, Rubén, Simeón y Leví, tuvieron cada uno un lugar único en esta historia, aunque sus acciones trajeron consecuencias que moldearon el futuro de sus tribus. Rubén, a pesar de ser el primogénito de Lea, perdió su derecho de primogenitura debido a sus actos impulsivos y deshonrosos. Simeón y Leví, en su celo por vengar la agresión a su hermana Dina, provocaron una destrucción que condujo al estatus disminuido de sus tribus dentro de Israel.
Sin embargo, la historia de Lea se eleva por encima de estos tropiezos a través de su cuarto hijo, Judá. Su linaje llevó la mayor significación en la narrativa bíblica, pues condujo al rey David y en última instancia a Jesucristo. La elección del linaje de Lea sobre el de Raquel para traer al Mesías subraya la soberanía y la gracia de Dios. Fue un poderoso recordatorio de que sus planes trascienden las preferencias humanas y las normas sociales. Los hijos menores de Lea, Isacar y Zabulón, también desempeñaron roles vitales en el desarrollo de Israel. Los descendientes de Isacar llegaron a ser conocidos por su sabiduría y discernimiento, a menudo buscados para guía en tiempos de necesidad. Zabulón, una tribu situada cerca de la costa, prosperó a través del comercio marítimo, contribuyendo a la prosperidad de Israel y a sus conexiones con naciones vecinas. La capacidad de Lea para sobrellevar la adversidad con fe y su decisión de volcar su mirada hacia Dios, visible en su declaración al nacer Judá, nos recuerda que nuestro valor no lo determina la aprobación humana, sino el propósito de Dios para nosotros. Incluso hoy la historia de Lea resuena en quienes se sienten invisibles o subestimados. Su vida nos anima a confiar en los planes de Dios, sabiendo que a menudo obra a través de los ignorados y los rechazados para cumplir sus propósitos más grandiosos. De su vientre surgió un linaje que bendeciría al mundo entero, un legado que afirma la fidelidad de Dios en cada estación de la vida. El lugar de descanso de Lea sirve como un símbolo profundo del cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Fue enterrada en la cueva de Macpela, la tumba familiar donde también yacen Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y eventualmente el propio Jacob. Este honor situó a Lea junto a los patriarcas y matriarcas más venerados de Israel, un recordatorio permanente de su importancia en el plan divino. Durante gran parte de su vida, Lea anheló amor y reconocimiento, aunque el corazón de Jacob siempre estuvo con Raquel. Pero el legado de Lea eclipsaría con creces el afecto terrenal que buscaba. Sus descendientes se convirtieron en el cimiento de la historia de Israel, con 6 de sus hijos liderando tribus y su linaje produciendo en última instancia al Mesías. Su vida estuvo marcada por una fuerza serena, una resiliencia inquebrantable y una fe constante en la provisión de Dios. A pesar de enfrentar el rechazo y la pena del corazón, Lea se aferró a su confianza en el Señor. Su declaración al nacer Judá, "Esta vez alabaré al Señor", reflejó una transformación espiritual que la sostuvo a través de todas las dificultades. La historia de Lea es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios hacia aquellos a quienes el mundo suele pasar por alto. Aunque su vida estuvo llena de luchas, Dios la usó de maneras extraordinarias para cumplir sus promesas. El hecho de que fuera ella y no Raquel la elegida para llevar el linaje de Jesucristo subraya una verdad bíblica recurrente. Los planes de Dios son perfectos, incluso cuando desafían las expectativas humanas. Su historia sirve como fuente de inspiración para todos aquellos que se sienten invisibles o subestimados. La vida de Lea nos recuerda que el amor de Dios no depende de nuestras circunstancias, ni su propósito se ve disminuido por las opiniones de los demás. Al final, Lea recibió un reconocimiento mucho mayor del que jamás pudo imaginar, no solo como esposa de Jacob, sino como una figura central en la historia redentora de Dios. Si la historia de redención inesperada y propósito divino de Lea te ha llegado, imagina las otras innumerables joyas ocultas que esperan ser descubiertas en las Escrituras. Su vida nos enseña que Dios obra de maneras que van mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Su legado nos anima a confiar en sus planes, incluso cuando la vida se siente incierta o cuando nos sentimos ignorados. ¿Listos para sumergiros más a fondo en las ricas narrativas de la Biblia y descubrir cómo estas historias eternas pueden transformar vuestra perspectiva? Si es así, os invitamos a uniros a nuestra creciente comunidad de fe y exploración. Suscribíos al canal y dadle a la campanita para no perderos ningún episodio. Cada semana aportamos nuevas perspectivas sobre las vidas de los personajes bíblicos, desvelando lecciones sobre la perseverancia, la fe y el amor inquebrantable de Dios. Juntos exploraremos historias que inspiran, desafían y nos recuerdan las formas increíbles en que Dios actúa en nuestras vidas hoy. No dejéis que estas poderosas lecciones se queden ocultas. Compartid este viaje con amigos y seres queridos y crezcamos juntos en la fe. La historia de Lea es solo un ejemplo de cómo Dios usa lo inesperado para cumplir su voluntad perfecta. ¿Qué podría estar haciendo Él en vuestra vida en este mismo momento? Suscribíos hoy y acompañadnos mientras descubrimos las verdades profundas de las Escrituras. Verdades que nos recuerdan la belleza y el propósito en los planes de Dios para cada uno de nosotros.